Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de la red trófica del maíz. Daniela, ¿me puedes decir qué es una red trófica? Claro, una red trófica describe las interacciones alimenticias entre diferentes organismos en un ecosistema. En una red trófica, los organismos se clasifican en diferentes niveles tróficos según la posición de la cadena alimenticia. ¿Y qué posición hay en la cadena alimenticia? Los organismos en una cadena trófica se clasifican en niveles según su rol en el flujo de energía. Comenzamos con los productores primarios, autótrofos. Son la base de la cadena trófica. Realizan la fotosíntesis. El ejemplo aquí es el maíz. Continuamos con el consumidor primario, herbívoro. Se alimentan directamente de los productores. El ejemplo son las orugas y los ratones de campo. Continuamos con los consumidores secundarios, carnívoros o insectívoros. Se alimentan de los consumidores primarios, que el ejemplo sería los pájaros insectívoros y las serpientes pequeñas. Continuamos con los consumidores terciarios, carnívoros superiores. Son depredadores que ocupan los niveles más altos. El ejemplo es el halcón. Y por último están los descomponedores, que desintegran materia orgánica de organismos muertos devolviendo nutrientes al ambiente. Ejemplo, hongos, bacterias y lombrices. Mientras que la cadena trófica es lineal, una red trófica muestra las múltiples interacciones entre diferentes especies, reflejando la complejidad de los ecosistemas. Por ejemplo, un halcón puede alimentarse de serpientes, ratones y pájaros, lo que conecta varias cadenas tróficas. Muy bien, Dani. Ahora, Alan, ¿nos podrías decir cuáles son los consumidores y las características de los animales en nuestra red? Claro, los consumidores primarios, que son herbívoros, son la oruga del maíz. Ella se alimenta de hojas y granos del maíz. En segundo lugar, el ratón de campo. Él es herbívoro y omnívoro, se alimenta de granos, semillas y a veces insectos. Después tenemos los consumidores secundarios, insectívoros y depredadores, como el grillo. Él es omnívoro y consume hongos y materia vegetal. Después tenemos al pájaro insectívoro. Él se alimenta principalmente de insectos, grillos y orugas. Después y por último tenemos los consumidores terciarios, que son los depredadores, como la serpiente del maíz, que ella caza ratones, pequeños pájaros y en algunos casos lagartijas. Y por último tenemos al halcón, que es el depredador tope, caza serpientes y pequeños mamíferos, asimismo igual caza aves. La relación entre estos animales es el depredador y presa. El halcón caza serpientes y ratones de campo. Las serpientes se alimentan de ratones y pájaros insectívoros. Los pájaros insectívoros controlan poblaciones de grillos y orugas. Si genera un nivel de competencia, el grillo y el ratón de campo pueden competir por hongos o material vegetal descompuesto. Y los depredadores como halcones y serpientes ayudan a regular la población de herbívoros y pequeños insectívoros, manteniendo el equilibrio del ecosistema. Muy bien, pero dinos, Rodrigo, ¿cuál es la intervención del humano en nuestra red trófica del maíz? El humano interviene aplicando insecticida o hongos, ya que los hongos actúan y matan a los animales entrando por sus partes blandas y el insecticida los ahuyenta a los animales que quieran acercarse al maíz. Esto es lo más común, pero como es caro, las personas o dependiendo del lugar pueden ocupar otros métodos dependiendo de lo que necesiten o quiera hacer con ellos. Muy bien. Cami, ¿nos podrías mencionar qué desequilibrio e impacto tiene? Claro, cuando el ser humano interviene en una red trófica provoca desequilibrios significativos. Por ejemplo, al usar pesticidas disminuyen las plagas como la oruga del maíz, pero también afecta a depredadores como pájaros e insectos benéficos del maíz. En el monocultivo, que es la práctica agrícola en cultivar una sola especie de planta en una sola área, reduce la biodiversidad, eliminando plantas nativas y generando dependencia de pocos recursos. También provoca alteración de hábitats, la urbanización y la agricultura intensiva, desplazando especies claves como ratones y serpientes dejándolos sin hogar, y provoca la contaminación al usar pesticidas y fertilizantes, afectando a descomponedores como los hongos y se acumula en depredadores superiores como halcones y serpientes. Esto simplifica las redes tróficas, haciéndolas menos estables y resistentes a cambios ambientales. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.